La complejidad y laboriosidad de construir diagramas de interacción exactos para columnas de concreto reforzado de sección circular se logra solucionar con el uso de hojas de cálculo previamente programadas. Le damos la bienvenida al canal y en esta ocasión trataremos el tema de la construcción de diagramas de interacción para columnas de sección circular de concreto reforzado de acuerdo a las disposiciones del reglamento ASI. Puede tomar nota de los elementos de diseño que se explican de forma secuencial. Al final de la teoría se tratarán unos ejemplos de diagramas de interacción con plantillas de cálculo. Quédese hasta el final de este video. Le estaremos ofreciendo estas plantillas y la teoría gratuitamente. Comenzamos. Dando cuenta de la construcción de estos diagramas, en el contenido de esta lección se exponen los puntos necesarios para el planteamiento de elementos que componen la construcción de diagramas de interacción. Otras referencias a elementos relacionados con columnas de concreto reforzado puede buscarlos en este canal. Un diagrama de interacción es una representación gráfica en un diagrama cartesiano de puntos con valores de momento en las abscisas y carga axial en las ordenadas. Un diagrama es una curva específica de una sección de columna y nos referimos a que esa sección cuenta con un número determinado y arreglo de varillas, resistencia a compresión de concreto, geometría y dimensiones de tal sección. La interpretación práctica de un diagrama de interacción es que trate de cumplir con una carga solicitante MU, PU en una estructura y para ello esta carga deberá estar dentro del límite del contorno del diagrama nominal φmn, φpn. Si no resulta de este modo, se deberá proponer otra sección cuyo diagrama de interacción sea el adecuado. Se debe notar que a diferencia de una sección de viga de concreto reforzado en flexión, esta se diseña directamente para las solicitaciones de carga que toman un único valor solicitante de momento en este caso. Sin embargo, este tipo de instrucciones de diseño no es exactamente igual para columnas, puesto que existen más condiciones de falla aceptadas para estas, que pueden abrir más el abanico de combinaciones φmn, φpn para cumplir el requisito solicitante. En el arreglo del armado se distinguen dos tipos: las columnas de armado de estribos y aquellas con armado helicoidal o suncho. Si bien cerca del 95% de las columnas de edificios en regiones no sísmicas son columnas de estribos, en regiones sísmicas la columna de armado helicoidal o suncho es la más utilizada debido a que posee una alta ductilidad al momento de falla. Para construir un diagrama de interacción, es necesario un análisis de la sección para determinar deformaciones y fuerzas en la simbiosis concreto-acero. Una flexión axial simétrica o uniaxial facilita el cálculo principalmente porque se conserva una geometría uniforme de la sección de concreto y acero. Por otro lado, una flexión asimétrica o biaxial hace más complejo el cálculo de los puntos del diagrama de interacción, porque no se guarda la simetría en la geometría de la sección del concreto y acero. Esta distinción de flexión simétrica o asimétrica es importante sobre todo para secciones rectangulares o cuadradas, pero en una sección circular, a partir de determinado número de varillas, hace que su sección conserve la simetría de la sección sin ser problema de flexión simétrica o asimétrica en sus cálculos. Podemos observar aquí que cuando el eje de flexión es ortogonal, las secciones, tanto rectangular, cuadrada o circular, guardan las simetrías de áreas y la alineación de varillas. Sin embargo, cuando el eje de momento no es ortogonal, observe que solo en la sección rectangular cuadrada se pierde la simetría de áreas y alineación de varillas.
En resumen, cuando el eje de momento no es ortogonal en secciones rectangulares y cuadradas, aumenta la complejidad del cálculo de puntos para el diagrama de interacción. Las secciones circulares no sufrirán del efecto de la asimetría a partir de un determinado número de varillas. Observe que la geometría de un diagrama por la sucesión de puntos es la deformación impuesta a la sección en varios valores que van desde una compresión axial pura hasta una determinada deformación por tensión en el acero. A continuación, debe seguir estos pasos para determinar punto por punto la construcción del diagrama. Tenemos aquí los datos de entrada como las cargas solicitantes y material, dimensionar la sección, calcular algunos datos auxiliares y luego calcular para un punto φmn, φpn del diagrama. Posteriormente se asigna una deformación, se calculan esfuerzos, se calculan las fuerzas, se calculan las cargas y momentos nominales, se calcula la carga axial máxima, el factor de reducción y se obtiene el punto φmn, φpn. Será iterativo a partir de cierta construcción de puntos. Cuando se tenga completo un diagrama de interacción, por último se valorará un punto de ese diagrama y se comparará con las cargas y momentos últimos. Tenga en cuenta que los valores últimos de MU, PU son en realidad las cargas solicitantes, resultado del análisis estructural que se utilizan aquí para fines comparativos con el diagrama de interacción que contiene los valores nominales φmn, φpn propios de la sección de columna. La cantidad máxima de acero que se debe colocar en una sección es de hasta 8%. Sin embargo, valores de hasta 3% son más prácticos. Para determinar la sección preliminar de la sección circular, pueden utilizarse estas ecuaciones. Estas ecuaciones tienden a ser conservadoras, dado que minimizan el valor del momento. Algunos datos auxiliares usados aquí son necesarios para las formulaciones adecuadas en la construcción de diagramas. Estos datos surgen a partir de la geometría y dimensiones de sección y acomodo de varillas. Toma en cuenta el recubrimiento de las varillas longitudinales de la sección. Tal recubrimiento es para proteger a la misma de elementos externos que provoquen corrosión o acorten la durabilidad de la estructura. En su sección de columna deberá escoger un número y diámetro de varillas y estribos en la misma. Además, tome en cuenta algunos cálculos de distancias dimensionales desde el centro de las varillas hasta el paño de algún lado de la columna. Identifique las capas de varillas en la sección. Una capa es una línea horizontal imaginaria en la que coincide desde una hasta varias varillas. A partir de estas líneas o capas se habrán de determinar los peraltes efectivos en TI. En la columna de sección circular propuesta se habrán de definir la posición de DI del acero de refuerzo y el área de la sección que compone el bloque de compresiones del concreto. A partir del cálculo de deformación en la varilla en la capa 1, se comienza a crear un punto φmn, φpn del diagrama. En la capa 1 se propone un valor apropiado de z veces la deformación de fluencia de la varilla. Después se habrán de calcular los esfuerzos correspondientes del acero y concreto. Posteriormente, se habrán de calcular las fuerzas en el concreto y las capas de acero existentes en la sección.
Para el caso de secciones circulares, se habrá de calcular un área del sector en la sección de columna para determinar el área de compresión del concreto. Note que para determinar las cargas Mn, Pn se toman en cuenta la contribución de capas del acero y el baricentro del bloque de compresión del concreto. Para el momento, se incluye el brazo de palanca de las capas de varillas y el baricentro del concreto respecto al centroide de la sección de columna. La sumatoria de fuerzas del concreto y acero se llevará a cabo algebraicamente. La resistencia axial en la contribución del concreto y acero normalmente no se alcanza en una estructura porque casi siempre estarán presentes momentos accidentales que conducen a la reducción de la capacidad de carga axial. Tales momentos o excentricidades se pueden originar debido a momentos desbalanceados de las vigas, desalineamiento de columnas, compactación no uniforme del concreto o desalineamiento de armado lateral. Por ello, el diagrama de interacción es cortado a cierta altura por el valor de la carga axial máxima. Note que el valor del factor de resistencia Φ es mayor para columnas con armado en espiral o sulcho, ya que posee una mayor capacidad en la ductilidad en la falla de una columna. Hasta aquí, con aquel valor de deformación propuesta para la capa 1 de la sección, se determina el valor del punto del diagrama Φmn, Φpn. Para otro punto será necesario proponer otro valor de deformación en la capa 1 de la sección. Note que para el cálculo de cada punto del diagrama el proceso resultaría muy laborioso. Por último, una valoración del diagrama frente a la carga solicitante Mu, Pu se lleva a cabo. La posición del punto Mu, Pu dentro del contorno del diagrama indicará que la sección de columna es adecuado. En caso contrario, esto es fuera del contorno, significa que la sección no es adecuada y se deberá proponer otra sección. Con esto terminamos la parte teórica y a continuación le presentamos algunos ejemplos de la construcción y uso de los diagramas de interacción. Para este problema, dice que una estructura demanda una carga para una columna de 250 toneladas y un momento de 10 toneladas metro. Hay que determinar una sección de columna circular que tenga un refuerzo transversal helicoidal, o sea, en sulcho, por medio de su diagrama de interacción correspondiente. Hay que considerar un F'C del concreto de la columna de 350 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y una fluencia del acero de 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Como limitante del índice de acero nos permiten hasta un 3% en las varillas longitudinales. Consideramos un diámetro de estribo, en este caso es el diámetro del sulcho, en forma de espiral, en forma helicoidal. Tendrá la varilla de 1.3 centímetros, media pulgada, y un recubrimiento de 5 centímetros. Vamos a pasar a las hojas de cálculo para encontrar la sección adecuada de acuerdo al cálculo de su diagrama de interacción. De acuerdo a las cargas últimas de 250 toneladas y un momento de 10 toneladas metro, debemos encontrar una sección cuyo diagrama cumpla con esos momentos. De las hojas de cálculo tenemos varias opciones. En este caso podemos variar, hacer los cálculos de diagramas de 6, 8, 10 y hasta 12 varillas en la sección. De los resultados que componen el diagrama de interacción tenemos las coordenadas de Φmn y Φpn, componen este diagrama. Anterior a esto tenemos cálculos que componen esas coordenadas de momento nominal y carga nominal. De acuerdo a las propiedades del material, tenemos el diámetro de la columna
el área total de acero, los peraltes I, de 1, de 2, de 3 en este caso, las áreas respectivas en esas capas, los valores de Z, el valor que vamos proponiendo para la deformación. Tenemos la carga nominal máxima, que se nos permite en el diagrama como carga máxima limitada, el valor del eje neutro, las deformaciones respectivas en las capas, los esfuerzos en esas capas de varillas, lo que viene siendo las geometrías en el bloque de compresiones del concreto, el bloque de compresiones A, la profundidad del bloque de compresiones, lo que es el área del sector del concreto, lo que es la compresión del concreto, las fuerzas en las varillas respectivas, la carga nominal Pn, lo que viene siendo el centroide del sector que compone el bloque de compresiones del concreto, el momento nominal, la carga balanceada PA para efectos del phi, y por último esto da lo que son los resultados de phi mn y phi pn que componen al diagrama. Vamos a ocultar esto y trabajaremos ahora con la parte del ejemplo, de la cual entonces del propio problema nos dice que requerimos un refuerzo transversal en forma helicoidal de Suncho. Tenemos una resistencia al concreto de 350 kilos centímetro cuadrado, una afluencia que no se va a mover, ni lo que viene siendo el módulo del acero. Podemos empezar proponiendo varillas de pulgada, en este caso de 2.54 centímetros para los estribos de un diámetro de media pulgada u 1.27 centímetros, un recubrimiento que nos ha hecho el problema de 5 centímetros. Podemos comenzar con un diámetro de la columna de 35 centímetros, lo que vendría siendo H. Podemos ver inmediatamente el diagrama que se ha construido. Acuérdese que este diagrama se compara con el punto de la carga última, en este caso 250 contra 10 toneladas metro. Aquí estaría este punto, ¿sí? Fíjese que está por debajo, por encima del diagrama, entonces el diagrama nos está diciendo que no cumple con las cargas solicitantes de 250 y 10 respectivamente. Podemos entonces empezar a jugar y hacer el diagrama adecuado. Podemos poner 40 centímetros de diámetro. Acuérdense que estamos con 6 varillas de pulgada y este sería nuestro diagrama. 250 contra 10, si se fija aquí ya cumple lo que viene siendo nuestra sección. Está por debajo del contorno. En este caso sí nos cumple la carga última. Donde tengo el cursor, ahí está el punto de la carga última, en este caso 250 kilos, toneladas contra 10 toneladas metro. Entonces con eso ya sería válida esa sección. Si se fija, hay más opciones. Podemos, si no queremos ese número de varillas, fíjese que aquí el RO es 2.4, está adecuado. Hasta 3% nos permiten de RO y traemos 2.4. Podemos ver, en este caso, si usted quisiera más opciones, en este caso podemos ver una sección de 8 varillas de 350. Ya estamos cumpliendo con el concreto, la resistencia. Escogeremos varillas de 1 pulgada, diámetro del estivo 1.27, recubrimiento de 5 centímetros y un diámetro de varilla de 35 le podemos poner. Bajo esas condiciones, lo que ha cambiado aquí es ahora 8 varillas. Tenemos 35 centímetros de diámetro de la columna. Nuestro 250 contra el 10 queda por fuera, queda fuera, ¿sí? Entonces nos queda más que seguir aumentando la sección. Puede ser de 40 centímetros. Y en este caso, nuestro 250 queda aquí contra el 10. Dice que estamos por debajo del contorno. Entre más abajo esté la carga última y momento últimos, pues digamos que la sección está muy sobrada.
Lo óptimo sería que estuviera a la par por encima de este propio diagrama, ¿no? Entonces, con esa situación, si está un poquito sobrado, solamente estamos jugando aquí. Si lo ponemos en 37, estamos exactamente cumpliendo, sería lo óptimo reducir esa sección a 37 centímetros, ¿sí? Bueno, esto es para efectos de optimizar. Sin embargo, el 37 no es muy común, se redondearía a los 40 centímetros, ¿sí? Nos podemos quedar con esta sección de 8 varillas, entonces, con estas condiciones: Suncho, F' de 350, diámetro de varilla de pulgada, estribo de media pulgada, recubrimiento de 5, su diámetro de 40 y el RO, como decía el enunciado, nos estamos aproximando, sería 3, aquí tenemos 3.22. Podemos escoger esta sección como la definitiva para que cumpla con la carga y momentos o momento último solicitantes. Bien, ahora pasaremos a formalizar la sección en lo que viene siendo la solución. De acuerdo a la solución que hemos comentado, nos queda definitivamente una sección de 40 centímetros con 8 varillas de 1 pulgada y un espiral, en este caso con su diámetro de Suncho helicoidal de 1.3 centímetros y sus respectivos peraltes de capas 1, 2, 3 y 4. A la derecha tenemos el diagrama que hemos comentado, que ha salido de esta hoja de cálculo, y posicionamos el momento y las cargas últimas en este punto para definir que nuestro diagrama sí cumple. Nuestro diagrama producto de esa sección sí cumple con las cargas de 250 toneladas y 10 toneladas metro. Con esto terminamos estos ejemplos con las hojas de cálculo. Le agradecemos mucho su atención y hasta la próxima.